Bueno, a continuación se va a explicar los videos, los ejercicios de la prueba selectiva de las Olimpiadas Regionales de Matemáticas del nivel medio del 2013. En este primero me dice que entran 1600 excursionistas a un laberinto que tiene tres salidas, A, B y C, como el que se muestra en la siguiente figura. En cada ramificación, la mitad de los excursionistas siguen por un camino y la otra mitad siguen por el otro. El total de excursionistas que salen por A y B es... Entonces acá pues yo ya había hecho unas cuentas, pero ya las puedo explicar. Entonces lo importante es saber cuántos salen por A y por B. Pero pues podríamos hacerlo de otra forma. Hallar cuántas hay en C y al total les resto las de C y pues me daría las que hay entre A y B. Entonces acá pues ya están las respuestas, pero pues no, la idea es esa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la explicación de que hay 1600 excursionistas. Se dividen en dos caminos, ¿cierto? Al dividirse en dos caminos se divide la mitad para un lado, la mitad para el otro, 800 y 800. Bueno, esos 800 van andando hasta que llegan acá, a este punto. De ahí el camino vuelve y se divide, o sea que ellos van y se dividen en dos pedazos, 400 y 400. Lo mismo los otros, los 800 que venían, siguen andando hasta que llegan acá, a ese punto, y pues vuelve y se divide en dos, 400 y 400. Luego, estos 400 siguen andando, los otros 400 siguen andando, se encuentran, pues ya hay 800, pero el camino se divide en dos, o sea que vuelve y se reparte en 400 y 400. Los mismos 400 que estaban en la parte superior alcanzaron a andar, llegaron a este punto, se dividen en dos, o sea que hay 200 y 200. Luego estos 400 de abajo siguen bajando, llegan a una ramificación, entonces 200 y 200. Luego los 200 van avanzando, se encuentran con los 400, entonces ahí hay 600 que se divide por mitad porque hay dos ramificaciones, o sea que valdría 300 y 300. La idea es contar cuánto llegan a C. Entonces estos 200 de la parte inferior siguen caminando hasta que llegan a ese punto. Y los 300 de acá van caminando, se encuentran, o sea que ahí serían 500. Pero como se ramifican dos, 250 y 250. Y estos 250 de la parte inferior pues ya llegaron. Anotémoslos por acá, 250. Entonces ya están ahí. Y el 250 pues se divide en dos para allá. Bueno, pues el 250 se encuentra con los 300. Daría 550. 550 que al dividirlo en 2 daría 275. Daría 275. Bueno, acá seguimos explicando. Acá venían 400, con el 200 serían 600, que siguen andando y se dividen en 300 y 300. Los 300 siguen bajando, se encuentran con los otros 300, 600, pero al dividirlo en 2 pues 300 y 300. Que son los 300 que ya habíamos usado. Te dirán, bueno, pues ya están todos los caminos.
¿sí? Porque estos 300 pues se van a formar con los que vengan los 200 de acá arriba, que se encontrarían con los 300, daría 500. Bueno, pero es que ahí ya no hay más caminos porque los que van llegando por el otro lado no van a llegar a C sino a B. O sea que ahí ya hay 250 más 275, me daría 525 que llegan a C. Entonces ahí, pues al total le resto los 525 y eso me va a dar un total de 1075. Pues que yo no sé cuántos van a I B, tampoco me lo están preguntando, o sea que no me va a preocupar por resolverlo. Me preguntan es entre A y B hay un total de cuántos, de cuántos excursionistas. Pues acá ya damos la respuesta, 1075. En el siguiente ejercicio es un poco engañoso gráficamente, que me dice que hay unas líneas paralelas, pero me las dibujan inclinadas. Hay hay un triángulo grande y dos triángulos pequeños. Acá yo hago las líneas paralelas de forma horizontal y pues es más fácil ver el dibujo. ¿Por qué? Pues porque el área del triángulo es base por altura sobre 2. Si miramos el triángulo grande, la base pues vendría siendo X, que es la que yo llamo ahí X. Y la altura, pues como cada línea está separada por 1, la altura sería 5. Y pues sería base por altura sobre 2. Eso me daría 5x sobre 2. Luego la del triángulo ABD, o sea, el puntico estaría sobre la tercera línea. La base sigue siendo X porque todos tienen la misma base, pero la altura sería 3. Por eso base X por la altura Y sobre 2. O sea, esto daría 3x sobre 2. Y en el último, pues la misma historia. Base y el punto estaría sobre la segunda línea, o sea que la altura sería siempre 2. Y 2 con 2 se cancela. Entonces ahora, pues debería mirar cuál es la hipótesis. Visualmente uno diría, no, pues el triángulo AB pues es más grande. Pero es que hay que considerar una cosa. Este triángulo que se ve acá está, ahí se ve uno, pero técnicamente son dos, está dos veces, ¿sí? Una vez en el triángulo ABD y otra vez en el triángulo ABC, o sea, está uno sobre el otro, por eso no se ven tan grandes. Pero si usted los separara, sí van a ser grandes. Entonces, ¿qué voy a hacer? La suma de los dos triángulos pequeños quedaría x por 3 sobre 2 o 3x más x que es el área del otro pequeño. Multiplico en cruz, ¿sí? Como fracciones. Entonces, x por 3 o 3x multiplicado por 1, pues 3x más. Y luego el 2 multiplicado por x me daría 2x. Y el último, los denominadores, 2 por 1, 2. Que eso me daría 5x sobre 2. Que era lo que me había dado del triángulo grande. O sea que por tanto, la respuesta sería la C. En el tercero, me dan una figura
cubo específicamente, donde voy a poner unos números, 1 o -1. Entonces me dice, Juan tiene un cubo y le asigna a cada vértice el valor de 1 o de -1. Y a cada cara el producto de los valores asignados a los vértices que la determinan. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá un cubo y yo dijera, no, yo le voy a poner acá 1, 1, 1 y -1, o sea que en esa cara le corresponde -1. Lo mismo, si acá tuviera 1, 1, -1, -1, o sea que esa cara, lo voy a poner, se lo da un círculo porque es el de la cara, daría 1 positivo. Lo mismo para la cara superior, 1, 1, 1, digamos que acá fuera un -1. Al multiplicarse, 1 por 1, 1, por 1, 1, por -1, entonces daría -1. Pero pues también hay que contar las que van atrás, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, dice ya cada cara el producto de los valores asignados a los vértices que la determinan. Por ejemplo, la siguiente figura es muestra una posible combinación. Entonces, mire, en esta acá tiene 1, 1, 1 y 1. Bueno, ahí debería ser -1. Y entonces ahí el producto de las caras daría -1. En la parte superior, menos por menos da más, por menos da menos, si pusiera el -1 acá daría -1 arriba. Pero pues es una posible. Está diciendo encuentra los valores, los posibles valores que puede tomar la suma de los 14 números, 8 de los vértices y 6 de las caras. El mínimo es. Entonces, si por lo menos yo llego a poner dos positivos y dos negativos en una cara, ¿sí? En los vértices de una cara del cubo, entonces el producto de los tres, de los cuatro números, pues ahí sería 1 por 1, 1 y -1 por -1, pues daría 1. O sea que de los vértices, el producto daría 1. Y de las caras, tomando esa posible combinación, pues da 1. La idea o la pregunta es, el mínimo es, o sea, tengo que buscar el 1 y el -1, acomodarlos de tal forma de que al hacer las multiplicaciones y, y las sumas me dé el valor más pequeño posible. O sea, un valor pequeño o preferiblemente un valor negativo. Entonces ya miramos que con dos positivos negativos no funciona. Con tres positivos y uno negativo, pues empieza a dar un número más grande. Entonces la única es que, por ejemplo, en esta cara frontal, ubicar 3 con -1 y 1 con 1 positivo. Que la cara, si los ponemos acá aparte, entonces allá en la figura que hice vamos a dibujar los puros vértices y acá vamos a dibujar. Entonces en esta cara de arriba
Pues daría menos 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1 por el 1 de arriba, menos 1. Luego en la otra cara, menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, vuelve a menos 1. En la cara superior, 1, menos 1, menos 1, menos 1, también menos 1. Entonces en los vértices, miremos los de la parte superior, daría menos 1, menos 1, menos 1. Hasta ahí sería menos 3. Más 1 que está en la parte superior, los vértices, se quedaría menos 2. Y lo mismo con los vértices de la parte inferior. Menos 1, menos 1, menos 1 y al final estaría el 1. O sea que la suma de los vértices daría menos 4. Y las caras, pues como vimos ahorita, las caras en todas va a dar menos 1. Y como son 6 caras, pues eso daría menos 6. Y menos 4 menos 6 pues me daría menos 10. Y ya quedaría ese ejercicio. En el cuarto, es más de razonamiento lógico, te me dice una madriguera de topos compuesta por 9 agujeros, como lo muestra la figura. Cada topo puede asomarse por un agujero. Dos topos se verán únicamente cuando sus agujeros, estando en la misma fila o columna, son consecutivos, o en caso de estar separados por un agujero, dicho agujero está vacío. Por ejemplo, los topos de la figura no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque la aclaración es solamente para horizontal y para vertical. No hay más. Es decir, en diagonal no vamos a trabajar. Entonces, si representamos esos topos con punticos, si yo pusiera un topo, este topo, pues no estaría cumpliendo la condición de que él vea dos de sus amigos topos. O sea, él solito no ve nada. Si ponemos otro topo acá, pues ahí cada topo ve a su compañero, es decir, el topo de arriba estaría viendo al topo de abajo y el topo de abajo estaría viendo al topo de arriba. O sea, ahí hay una correspondencia biyectiva entre los dos. O sea, ahí cada uno ve uno. Si yo pusiera el cono, el topo, el otro topo acá, entonces si a este le pongo nombre, como en el puntico, ese topo estaría viendo dos topos, las que están en las esquinas respectivamente. Pero los dos que están en esa esquina diagonal, pues ellos solamente están viendo a uno. O sea que ahí no me sirve. Porque dice que cada topo vea exactamente a dos de sus amigos topos. Bueno, entonces ahí este topo de la esquina vería a uno más, no a dos. El topo de la esquina inferior izquierda se exhibiría solamente uno, no a dos. Entonces pues no me estaría sirviendo. Si yo pongo otro topo en la otra esquina, pues ahí sí me cumpliría cada condición. Y vemos pues ese primer topo estaría viendo a este topo y ahí está bien.
O sea que ahí tiene 2. Este segundo topo, la misma historia. Tiene 1, tiene 2. Lo mismo el otro punto. Tiene 1 y tiene 2. Y el último topo, pues miraría hacia dónde están sus compañeros topos. Entonces mire que acá lo hicimos con 4 topos. Pero pues eso se puede modificar. Entonces si yo acomodo los topos, entonces tenemos los dos en las esquinas. Y vamos a ponerle uno por acá. Entonces revisemos de que esos topos sirven cada uno a 2 a 2. Entonces este topo ve a 2, ve a este y al otro. El siguiente ve a este y ve a este. Si salen 2, este recibe 2. Entonces ahí pues ya tendríamos una configuración de 5 topos. Cada uno estaría viendo de a 2. Este topo de la mitad estaría viendo estos 2. Listo. Pero entonces acá serían 4 topos. Acá serían 5 topos. Listo, y me dice cuál es el número máximo de topos que pueden asomarse al mismo tiempo. De tal manera que cada topo vea exactamente a dos de sus amigos topos. Entonces acá pues tendremos 4, 5. Pero pues el máximo sería de 6. ¿Y ahí cómo sería? Entonces, cambiamos de color. Este de la mitad, B2. Este B2. Y pues sucesivamente ahí, pues cada topo estaría viendo a otros compañeros topos, pues sería lo más grande. Si yo pusiera en otro lugar, pues ahí se va a generar una contradicción de que no se puede. En el ejercicio 5, me dice, en la siguiente figura el segmento AB mide 21 centímetros, o sea, toda esta medida daría 21, pero esa medida está dividida en X y en Y. Dice, el punto P se ubica de tal forma que el cuadrado AP y el triángulo equilátero de base PB tienen el mismo perímetro. O sea que
el perímetro del cuadrado pues sería x más x más x más x. Ese sería el perímetro del cuadrado. Y el perímetro del triángulo sería y más y más y. Luego me dice que el triángulo equilátero de base PB tiene el mismo perímetro. Entonces esa X la podemos hallar como el segmento AP, o sea, podríamos escribir 4X en vez de escribir 4X más X más X más X. Entonces me dice, el punto P se ubica de tal forma que el cuadrado AP y el triángulo equilátero PB tienen el mismo perímetro. O sea que sumar las 4X va a ser lo mismo que sumar las 3Y. O sea que el 3 yo podría pasarlo a dividir. Entonces, ¿qué tendría? Pues lo que teníamos inicialmente era que la suma de X más Y pues va a dar 21 centímetros. Y yo acá pues voy a reemplazar. Luego me dice que Y es la 4/3 partes de X. Ahí podríamos sumar. Multiplico en cruz. O sea quedaría 3X más 4X por 1 más 4X. Todo dividido en 3. O sea que ahí daría 7X sobre 3. Pero eso ya me había dado igual a 21. ¿Sí? Entonces, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y luego el 7 pasa a dividir. Pues que esto me va a dar 7 por 9, 63. Pero la pregunta no es hallar eso, cuánto vale X y cuánto vale Y, sino hallar el área en centímetros cuadrados de ese cuadrado. El área es lado por lado. O sea que el área del cuadrado sería 9 por 9, eso daría 81. Listo, ese sería el área de ese quinto ejercicio.
Y el último, pues hay que tener especial cuidado porque estamos trabajando con años, que básicamente va a ser un número en sistema o en base 10. Bueno, entonces lo primero, me dice, Erika nació antes del 2000. Entonces, Erika nació antes del 2000, pero esta prueba fue hecha en abril. O sea que en ese año 2000, cuando están haciendo la prueba, aún no ha cumplido años. Luego me dice, el 25 de agosto de 2001 cumplió tantos años como la suma de los dígitos del año de su nacimiento. Me dice, cumplió tantos años como la suma de los dígitos de su nacimiento. Según eso sabemos que nació en 1900. O sea que sería 1900 algo. ¿Qué es ese algo? En 1900 XY sería la tasa. Luego me dice, el 25 de agosto de 2001 cumplió tantos años como la suma de los dígitos del año de nacimiento. O sea que yo tomara el 1 más 9 más X más Y. Eso daría pues el valor que se encuentra al sumar las cifras, ¿cierto? Y me dice, cumplió tantos años como la suma de los dígitos. Es decir, o sea que en el 2000, para saber cuántos años cumplió, pues el año donde está menos el año donde nació. Ahí sabría cuántos años cumplió. O sea que acá sería restarle 1900 y Y. Al hacer esta resta, pues cuando ya conozcamos quién es X y quién es Y, entonces sumaríamos las cifras de ese número. O sea, estas dos expresiones son iguales. Y el otro pues tiene suerte. Te dice, el 25 de agosto cumplió tantos años como la suma de los dígitos del año de su nacimiento. Acá es 2001, no 2000. O sea que como esas dos cosas son iguales, esto daría igual a la suma de las cifras. 1 más 9 más X más Y. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, si uno tuviera, esto ya es fuera del ejemplo, 238, yo lo puedo escribir como 2 por 10 al cuadrado más 3 por 10 a la 1, pues porque está de segunda ese 3. Y en el caso del 8, 8. O sea que en el caso general, ese bueno, 19XY, yo podría hacer algo parecido.
quedaría 1 por 1000 más 9 por 9 por 100 más x por 10.000. Entonces, esa sería otra forma de escribir 1900xy. Entonces, el primero, el 1 sería 1 por 1000. 9 sería 9 por 100. El x sería por 10, me equivoqué. Más y por y. Y eso llamémoslo en 2. Bueno, entonces tenemos las dos opciones. Ahí es 2001. Yo escribí 2000. A 2001 le quito el año, me va a dar la suma de las cifras. Entonces 1900xy sería 1 por 1000 más 9 por 100 más x por 10 más, acá me equivoqué, más y o 1y. Entonces acá luego pues tendría esa la ecuación que teníamos inicialmente. Entonces, en vez de escribir 1900xy voy a escribir esta expresión y lo voy a pasar al otro lado, o sea que ese 2001 va a quedar quieto y quedaría el menos 19xy, pasaría al otro lado, ¿no? Quedaría 1 más 9 más x más y más 19xy. Y luego le vamos a hacer pues reemplazarlo. En vez de escribir 19xy, 1 más, bueno, ahí ya sería 1 más 9, pues 10. Más x más y más 19xy. 19xy habíamos dicho que sería 1 por 1000 más 9 por 100 más 10x más y. Entonces acá de otro color vamos a mirar los que son semejantes.
Entonces, este 1000, 1 por 1000, este 900, este 10, como no traen letra, van a pasar al otro lado a restar. Podemos hacer la suma de una vez, que sería 10 más 1000 más 900, 1910. Y ese 1910 pasaría al lado izquierdo. Entonces 2001 menos 1910. Bueno, y en el lado derecho tendríamos los que sean parecidos. X y 10x, pues eso daría 11x. Y y con y, pues daría 2y. Y luego 2001 menos 1910, eso me daría, cuentas, eso me daría 91. O sea que acá tenemos una ecuación, 11x más 2y. Bueno, ¿yo qué saqué con hacer toda esa ecuación? Pues recordemos de que el x y el y son dígitos. O sea, el x puede tomar un valor de 1, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Algunos de esos valores. Lo mismo la y. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por alguna razón yo pongo, mire que la y va acompañada del 2 y el total me tiene que dar 91. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, 91 igual 11 por algún número que le voy a poner al x, más 2 por algún número que le voy a poner al y. Si por alguna razón ese 2 en el espacio donde está el 2 yo pusiera el más grande de la y, que fuera 9, pues ahí por el momento me da 2 por 9, 18. Y me tiene que dar 91. Tengo que llegar hasta 91. Entonces yo voy haciendo las cuentas en la calculadora. ¿Cuál de esos me tiene que servir? 11 factor con 1 más 2 por 9. 29. El 1 no me sirve. 11 por 2 tampoco. Me daría 11 por 2 más 2 por 9 me daría 40. Por 3 tampoco me sirve. Me daría 51. Utilizando el 4 tampoco me sirve. Me daría 62. Utilizando el 5 me daría 73. Utilizando el 6 me daría 84. Utilizando el 7 me da 95, o sea, el 7 podría ser el 7 y acá cambiarlo por otro número. Entonces ahí tocaría buscar los números. 11 por 7 más 2 por, y empiezo a mirar cuáles me podrían servir para el 2. Digamos 2 por 1 más 79. Con el 2 me da 81. Con el 3 me da 83. Con el 4 me daría 85. Con el 5 87. Con el 6 daría 89.
y con el 7 daría 91. O sea que este ahí sería una solución. En X valdría 7 y en Y valdría 7. O sea, estaríamos hablando de 1977. Miremos a ver si de pronto hay otras opciones. Ya probamos con el 7. Probemos con el 8. Y probemos con el 9. Entonces, por ejemplo, 11 por 8, 88. Más 2 por algún número. Vamos con el 2. Me daría 92. Y con el 1 me daría 90. Entonces poner el 8 acá no se podría. No se puede. Sí, porque no hay ningún número acá. Si pongo el 1 me daría 90. Y si pongo el 2 me da 92. Tiene que dar 91. Entonces no se va a poder. Y si lo intento con el 9, acá poniendo 0, o sea, sin usar esta parte, ahí solamente me daría 101. Pues ahí, ¿qué pasó? Tenía que dar 91, me pasé a 101, o sea que ese caso no me sirve. O sea, básicamente solamente hay un caso, que la X valga 7 y la Y valga 7. Ahora verifiquemos de que esa respuesta que a mí me dio, pues tiene sentido. Hagamos la prueba. Por ejemplo, a 1900 la X vale 7 y la Y vale 7. Entonces me dice que la diferencia entre el año 2001 y 1977 es igual a la suma de las cifras. Pues hagamos esa cuenta. 1 más 9 más 7 más 7. 1 más 9, 10. Y 7, 17. Más 7, 24. Ahora, sumemos esos dos a 1977, sumarle 24. Y eso me va a dar el año del cual estaban hablando. Y eso me va a dar 2001. Pues efectivamente, da lo mismo del video. Lo del ejercicio. Entonces haré la primera parte del ejercicio. Luego me dice cuántos años tiene Erika hoy. Pues en 2001 cumplió 24, ¿cierto? Pero se supone que la prueba la hizo las pruebas están de abril del 2013. O sea que ahí no ha cumplido años porque cumple años en agosto. O sea que ese 25 de agosto de 2001, que tiene 24, del 2001 al 2012, 2001, 2002, 2012, habrían 11 años adicionales. Ahí llegaría al 25 de agosto de 2012. O sea que en total tendría 35 años ahí.
¿Listo? Y ahí pues ya terminaría el ejercicio. Ahí ya coincide con las respuestas de la guía. Por eso dice que 35, porque como la prueba la hicieron en el 2013, en marzo, ¿sí? Bueno, y estaba haciendo alusión a un cumpleaños de agosto, entonces por eso no alcanza a cumplir todavía años. Tiene 35. Y listo. Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Hay que usar mucho el pensamiento lógico matemático para poder resolver estos ejercicios. Hasta luego y que estén bien.